Aquí comenzamos con la segunda parte de la práctica. Ahora tenemos que analizar el siguiente circuito. Como hicimos anteriormente, primero calculamos los valores teóricos del circuito, como son el voltaje en el resistor de 1.5 ohms, el voltaje en el capacitor y la corriente I. Cabe mencionar que el resistor de 1 ohm lo sustituimos por uno de 100 ohms debido al ruido que mostraba el osciloscopio al tratar de visualizar el voltaje en ese resistor. En la tabla que se logra observar en el video, todos los datos que en ella se observan son teóricos, pero por el momento solo analizaremos la columna de los 50 kHz. Más adelante mencionaremos las columnas restantes. Aquí ya tenemos armado el circuito de la figura. En esta parte tenemos el resistor de 1.5 kΩ, el capacitor de 2.2 nanofaradios y por último el resistor de 100 ohms. En el canal 1 del osciloscopio visualizamos el voltaje de alimentación y en el canal 2 el voltaje en el resistor de 100 ohms. En lo que respecta al generador de funciones no movemos nada, no le modificamos nada. Nuevamente, lo que tratamos de observar en el osciloscopio es el ángulo de desfasamiento entre la corriente y el voltaje de alimentación. Como habíamos mencionado anteriormente, para hacer esto tenemos que medir el voltaje en el resistor de 100 ohms, debido a que para obtener la amplitud de la corriente basta con dividir el voltaje en el resistor entre de 100 y el ángulo de fase es el mismo para los dos. Procedemos a medir la fase entre estas señales. En el osciloscopio se puede observar el desfase. Ahora lo que hacemos es medirla, al igual que el voltaje máximo en el resistor y la frecuencia. Nuevamente lamentamos que no se pueda visualizar los valores arrojados por el osciloscopio, pero en la siguiente captura de pantalla se pueden observar las mediciones. Los valores se encuentran en la parte inferior. Como primer resultado tenemos el ángulo de desfase que es de 42 grados, el voltaje máximo en el resistor que es de 231 milivolts y por último la frecuencia de 50 kHz. Ahora comparamos los resultados obtenidos con los valores teóricos. Tenemos aquí nuestro ángulo de fase de la corriente que es de 42.12 grados y la amplitud de 2.3 miliamperios, que es lo mismo que dividir 231 milis entre 100. Estos datos se encuentran en la columna de los 50 kHz. Los datos son muy parecidos a los obtenidos en el osciloscopio. Si regresan el video hasta el momento de la captura de la imagen, podrán confirmarlo. Ahora vamos a visualizar de manera teórica nuestros resultados. En lo que se refiere al voltaje del capacitor, tenemos una amplitud de 3.35 volts y el ángulo de fase es de menos 47.88 grados. Estos valores son los que queremos visualizar en el osciloscopio, o por lo menos algo parecido. En el canal 1 del osciloscopio se conecta el voltaje de alimentación y en el canal 2 conectamos los extremos del capacitor para así medir el voltaje. Ahora vamos hacia el osciloscopio, presionamos Auto Set y recorremos las gráficas para visualizar mejor el desfase. Luego presionamos el botón de medir y a continuación nos muestra el ángulo de fase que es de menos 45 grados. No es el valor esperado, pero es muy cercano. Luego observamos el voltaje máximo que es de 3.44 volts y la frecuencia de 50 kHz. Bueno,
Para finalizar esta segunda parte de la práctica, vamos a comentar los resultados. Pero primero hacemos caso omiso de esta parte que no nos interesa por ahora. Lo que nos interesa son los siguientes. Tenemos la amplitud de la corriente que es de 231 miliamperios con un ángulo de fase de 42.12 grados. Con respecto al voltaje del capacitor, vemos que hay un desfasamiento de 90 grados. Igual que anteriormente, lo obtenemos sumando los valores absolutos de los ángulos de fase. Por lo tanto, como se puede observar, la corriente está en desfase por 90 grados con respecto al voltaje en el capacitor. Y esto quiere decir que nuestro voltaje en el capacitor se adelanta a la corriente en 90 grados. Hasta el momento hemos realizado el experimento con una frecuencia de 50 kHz. Ahora lo que tenemos que hacer es variar la frecuencia iniciando en 25 kHz. Debemos calcular nuevamente todos los datos que requiere la tabla. Sabemos que debido al cambio en nuestra frecuencia, nuestra omega o frecuencia angular cambia. Por lo tanto, nuestra impedancia capacitiva cambia. Como pueden ver, este valor con respecto a este otro valor es casi exactamente la mitad. Ahora nuevamente realizamos las mediciones necesarias para obtener los valores prácticos de con esta nueva frecuencia. Componente, lo único que vamos a modificar ahorita es la frecuencia que nos proporciona el generador de funciones. Entonces, en nuestra práctica inicial teníamos que el generador tenía que proporcionar una frecuencia de 50 kHz. Ahora la frecuencia debería ser de 25. Modificamos, metemos 25 kHz. Ahora vamos a nuestro circuito y lo que vamos a hacer ahora es medir observar el voltaje en el capacitor. Con nuestro voltaje de alimentación vamos hacia el osciloscopio. Ahora podemos observar, tenemos las señales, las acomodamos de tal manera que podamos visualizarlo y podamos darnos una pequeña idea, ¿no?, del desfase que hay entre ellas. Entonces medimos y observamos que nuestro voltaje en el capacitor ronda los 4.4 a 4.5 voltios. Tenemos una frecuencia de 25 kHz, entonces y hay un desfasamiento de entre menos 28 grados a 31 grados, según nos muestra el osciloscopio. Por lo tanto, nos vamos a nuestros valores obtenidos teóricamente y tenemos aquí que es 4.375, ¿no? Casi igual que el voltaje que observamos en el osciloscopio. Entonces nos vamos directamente al ángulo. Entonces tenemos menos 28.93, casi menos 29 grados, similar a lo que nos arroja en el osciloscopio. Vamos a confirmarlo aquí, 4.4, menos 28, menos 29, casi pegándole a 29. Entonces ahora lo que procedemos es medir el voltaje en el resistor de 1.5 kilos. Ahora vamos a medir el voltaje en el resistor de 1.5 kiloohmios. Nos vamos cuando hacemos las conexiones pertinentes, nos vamos hacia el osciloscopio. Observamos que hay un desfasamiento de 59 grados. Tenemos una amplitud de 2.19 voltios y tenemos
una frecuencia de 25 Hz, ¿no? Entonces acomodamos, bueno, para que se pueda ver gráficamente, acomodamos las señales de tal manera que podamos ver el deslizamiento, ¿no? Se puede hacer de mayor detalle, eso ya. Entonces vamos a nuestros valores teóricos calculados es de 2.268, es casi parecido al que medimos con el osciloscopio. Tenemos también nuestro ángulo de fase de 61.06 grados. En el osciloscopio nos da 60 grados, bueno, de hecho está entre 59 y 60 grados, casi pegando al 60. Entonces, ahora lo que procedemos a medir es la corriente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos por acá. Bueno, vamos a volver a conectar de manera correcta nuestro. Y ahora lo que vamos a medir es el voltaje en el resistor, porque queremos checar la amplitud, la amplitud de la corriente y el ángulo de fase. Entonces nos vamos aquí, entonces tenemos aquí las señales, tenemos nuestra señal, siempre se me olvida, nuestra señal que en todas las imágenes anteriores, esta, que es la de nuestro canal 1, es la del voltaje de alimentación, ¿okay? La que estoy variando, el voltaje de alimentación. Entonces, y el canal 2 es nuestro voltaje en el resistor de 100 ohmios. Entonces, igualamos para que vemos, entonces observamos con detenimiento. Tenemos un ángulo de desfase de 60 grados, casi 60, pegándole al 61. Tenemos una amplitud de 147 milivoltios, con referente al voltaje del resistor, obviamente. Para obtener la amplitud de la corriente, lo único que tenemos que hacer es dividir este valor entre de 100, que nos dará en 1.47 miliamperios, en nuestro caso para la corriente. Es con una frecuencia de 25 kilohercios. Entonces nos vamos a los valores teóricos para poder compararlos. Entonces tenemos nuestra amplitud de 1.5 o 1.512 miliamperios. Es casi similar. Obviamente hay algunas variaciones debido a algunos factores que podrían ser el valor de las resistencias, porque el valor de las resistencias no son exactamente, por ejemplo, no son exactamente 100, 9.8 o algo por el estilo, y también para el valor de la resistencia de 1.5 kiloohmios, que varía. En nuestro caso el valor exacto, el valor verdadero es de 1.481 kiloohmios. Entonces, el resultado obtenido en el osciloscopio y en el teórico es muy parecido. Nos vamos al ángulo de fases de 61.06 grados, muy parecido al valor que obtenemos en el osciloscopio. Entonces, con esto finalizamos lo que es la primera parte, la segunda parte de nuestro experimento 2. Ahora lo que tenemos que hacer es esta parte. Ahora modificaremos en el generador de funciones nuestra frecuencia. Ahora será de 100 kHz. Todos esos valores que obtuvimos es teóricamente. Entonces los compararemos con los valores obtenidos en el osciloscopio y al finalizar de estas prácticas rellenaremos esta tabla, o conforme vayamos resolviendo. En nuestro caso vamos a ir rellenándolos conforme vamos haciendo la práctica. Lamentablemente se nos olvidó los primeros datos, pero regresaremos a hacer los mismos pasos anteriores para poder notar. Bueno, ahora ya completamos la tabla, volvemos a hacer nuevamente los pasos anteriores para poder rellenar nuestra tablita ya con los datos obtenidos. Estos son los datos prácticos o los
nuestros datos obtenidos ya durante la realización de la práctica. Entonces ahora, como último paso, en esta segunda parte del experimento 2, variaremos la frecuencia del generador hasta llegar a los 100 kHz. Bueno, como ya lo mencioné, entonces continuamos y vamos a variarle. Entonces aquí le variamos hasta los 100 kHz. Ahora lo primero que vamos a hacer es nuevamente medir lo que es el voltaje del capacitor. Entonces vamos a nuestro osciloscopio, vamos a auto, vemos que hacemos lo mismo, comparamos las señales, nuestra señal de entrada con nuestra señal del voltaje del capacitor. Vamos acá, vamos a verlo para que sea perfecto. Vemos que hay un desfase, entonces medimos cuál es el desfase. El desfase es de menos 62 grados, con respecto al voltaje de la alimentación. Entonces, como amplitud tenemos de 2.19 voltios y como frecuencia aquí podemos ver los 100 kHz. Entonces, procedemos a compararlo con nuestros valores teóricos calculados. Nuestros voltajes, aquí están, nuestros voltajes teóricos calculados tenemos aquí. Bueno, para empezar, vemos que nuestra impedancia capacitiva varió con respecto al inicio, cuando nuestra frecuencia era 50 kHz. Nuevamente, debido a que la frecuencia cambia, igual lo hace nuestra frecuencia angular. Nuestra omega varía y al obtener la capacitancia de la impedancia del capacitor, entonces también varía. Como podemos ver, es casi la mitad de nuestro valor original o nuestro valor inicial. Tenemos menos J, 723.471 ohmios. Esto es toda nuestra impedancia total. Entonces, estos valores son teóricos. Nuestra amplitud, nuestro voltaje, la amplitud del voltaje en el capacitor, la amplitud del voltaje en el resistor de 1.5 kiloohmios, el desfase que hay entre el voltaje del capacitor y la corriente y el voltaje del resistor con la corriente. Tenemos aquí nuestros ángulos de fase del voltaje del capacitor, nuestros ángulos de fase del resistor y nuestros ángulos de fase de la corriente. Como podemos observar, es la misma en la resistencia y en el capacitor. Entonces, ahora, como hace rato calculamos el voltaje del capacitor, en el osciloscopio nos daba un valor de 2.19, la amplitud del voltaje. Aquí tenemos 2.59, casi parecido, con ligeras variaciones, como pueden notar. En nuestro ángulo de fase es de menos 62 en el osciloscopio, aquí en el teórico es de menos 65.67. Entonces procedemos a rellenar nuestra tabla 2 con los datos prácticos del experimento 2. Entonces tenemos aquí nuestra voltaje a la amplitud del voltaje del capacitor. Procedemos a modificarlo con los datos que nos aparece en el osciloscopio. Entonces, ahora el ángulo de fase, que es de menos 61 grados, y eso sería todo. Entonces procedemos a medir ahora el voltaje del resistor Entonces, como pueden ver, si hacemos las conexiones, medimos como pueden ver, tenemos un ángulo de desfase de 1. Es incorrecto, igual nuestra amplitud es de 4.7 y no, en lo teórico nos había resultado otro valor igual en la fase. Entonces lo que debemos hacer es
nuestra entrada de nuestra fuente de alimentación, modificarla y voltear, o sea, o en sentido conectarlo de diferente manera para que nos pueda dar el valor del voltaje en el resistor de 1.5 kilos. Le damos clic, le damos aquí los modificamos, activamos, ahí está. Como podemos ver, ahora en nuestras nuevas señales hay un desfasamiento. Anteriormente no se veía eso debido a que cuando las conectamos, las modificaciones que hicimos fueron necesarias para que se pudiera visualizar esto. Entonces nos vamos a medir. Aquí notamos que ahora el desfasamiento es de 23, casi tirándole a los 24 grados. Nuestra amplitud es de 4.1 y nuestra frecuencia es de 100. Así lo queremos. Entonces vamos directamente a nuestros valores teóricos para poder compararlos. Entonces tenemos con la amplitud del resistor es de 4.271, ¿no? En el osciloscopio nos había salido 4.1. Procedemos a anotarlo, 4.1. Entonces, el ángulo de fase de nuestro voltaje en el resistor es de 24.32 y en el osciloscopio nos había salido de 23, casi tirando a 24. Entonces, aquí colocamos 24 grados y ya con eso sería todo. Ahora, para medir la amplitud de la corriente y el voltaje y el ángulo de la corriente, el ángulo de fase, entonces procedemos a medir lo que es el voltaje en el resistor de 100 ohmios. Entonces lo que hacemos es regresar a nuestra configuración inicial. Entonces, ahora lo que hacemos es medir. Ahora nos vamos al osciloscopio. Tenemos aquí la señal de nuestra fuente de alimentación y nuestro señal de damos un desfasamiento, medimos, vemos que hay un desfasamiento de 27, 28, casi los 28 grados. Tenemos una amplitud de 275, 281, ahí entre 275 y 281 milivoltios con una frecuencia de 100 kilohercios. Entonces vamos a nuestros valores teóricos. Y estamos en la corriente, ¿no? En la corriente nos sale 2.84 miliamperios y en nuestro osciloscopio el voltaje en el resistor nos resultaba o nos devolvía el valor de 2.81 milivoltios. Lo que tenemos que hacer es dividirlo entre 100 para que nos dé la amplitud de la corriente. Entonces vamos a nuestra tabla a rellenar y colocamos aquí el valor de la amplitud de la corriente obtenida en el osciloscopio. Ahí está. Entonces, ahora vamos al ángulo de fase. En lo teórico tenemos 24.32 grados. En nuestro osciloscopio nos había dado entre 26 y 27. Entonces aquí colocaríamos 27 grados de 27 grados. Como pueden ver hay una ligera variación, ¿no? Entonces, vamos ahora a rellenar estos últimos dos casillas, que es el desplazamiento entre el voltaje del capacitor y la corriente. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos un desfasamiento de 89 grados. Aquí procedemos a anotar los 89 grados y aquí en el ángulo 2
tenemos el desfasamiento entre el voltaje en VR y la corriente, que es de, como pueden ver, es de 24, es de 3 grados. Bueno, terminando de completar las tablas, ¿no? Vamos a realizar un pequeño análisis. ¿No? En nuestros datos, en nuestros valores prácticos. Entonces, bueno, primero vamos a esta parte. Vemos que aquí que las impedancias conforme, bueno, varían dependiendo de la frecuencia, obviamente. Aquí, por ejemplo, tenemos un valor deducido en 25 kHz. Para 50 kHz tenemos el doble de ese valor. Y para el tercero tenemos, tenemos la mitad del segundo valor, o sea que se va reduciendo el valor de nuestra impedancia conforme a la frecuencia. Conforme la frecuencia aumenta, la impedancia de nuestra capacitancia disminuye. Eso quiere decir que la impedancia, bueno, no sé qué quería decir. Entonces nuestra impedancia total también va variando dependiendo de la impedancia del capacitor, ¿no? Ahora, en la amplitud I, conforme la impedancia disminuye, nuestra corriente aumenta, como pueden observar. Aumenta. Ahora, en nuestra amplitud BC, para 25 kHz tenemos 4.371, ¿no? Voltios. Entonces, aquí en 50 kHz disminuye, en 100 kHz sigue disminuyendo. A diferencia de la corriente, que la corriente aumenta conforme la frecuencia aumenta. En contrariedad, nuestro voltaje disminuye. Ahora analizaremos VR, la amplitud del voltaje en el resistor. Pues como sabemos que el voltaje en el resistor depende mucho de lo que es la corriente, entonces, por lo tanto, si la corriente aumenta, nuestro voltaje en la resistencia obviamente que también aumentará. Eso se puede confirmar por estos datos obtenidos. De 2.268 voltios pasamos a 3.47, de 3.47 pasamos a 4.27 conforme la frecuencia va aumentando. Entonces, ahora vamos con el ángulo de desfasamiento entre el voltaje del capacitor y la corriente. Como pueden ustedes denotar, no varía en sí mucho, no varía conforme la frecuencia. Tal vez varía en cantidades muy pequeñas, pero realmente casi no puede ser que no varía, que permanece el valor. Al igual que nuestro desfase entre el voltaje de la resistencia y la corriente, obviamente porque siempre van a estar de acuerdo, siempre van a ser iguales las fases, independientemente de nuestras frecuencias, como pueden observar, se mantiene constante. Ahora, el ángulo de desfasamiento, el ángulo de fase de nuestro voltaje en el capacitor, ese sí varía de menos 28.93 disminuye a 47.88 grados. Hay una variación
variación de 18.95 grados, ¿no? Igual para este valor hay casi igual lo mismo, la misma variación de 18.95, perdón, casi. Entonces, eso quiere decir que también conforme la frecuencia aumenta, el ángulo de fase de nuestro voltaje en el capacitor igual varía, disminuye conforme la frecuencia aumenta. Entonces nuestro ángulo de fase del voltaje del capacitor de 1.5 ohmios en sentido contrario, no, entonces este sería aumenta, ¿no? No, también No, disminuye. Igualmente disminuye como pueden ver. Disminuye en más o menos 61.06 menos 42.12 grados. También como 19. Igual lo hace en más o menos una variación de 18.94 grados. Parece muy parecido al ángulo en el voltaje del capacitor. Eso sería todo. Bueno, eso es en nuestra parte teórica. Entonces, en nuestra parte práctica podemos ver que sucede lo mismo, va disminuyendo conforme la frecuencia aumenta.